Hoy, vamos a explorar la historia de Caín, el primogénito de Adán y Eva, un hombre cuyo corazón fue consumido por la envidia y cuya ira lo llevó a cometer un acto irreversible. Pero antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a llevar estas historias a más personas. Y cuéntame en los comentarios, ¿te gustan estos relatos bíblicos? Seguimos a partir de los eventos que cambiaron para siempre el destino de la humanidad. Después de desobedecer al Creador en el jardín del Edén, Adán y Eva fueron expulsados, llevando consigo las consecuencias de sus elecciones. Fue en este nuevo escenario donde Eva dio a luz a su primer hijo. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1, está registrado: Adán conoció a su esposa Eva, y ella quedó embarazada, dando a luz a Caín. Eva entonces declaró: «He recibido un hombre con la ayuda del Señor». El nombre Caín puede entenderse como «yo lo he conseguido» o «aquí está él». Es posible que Eva creyera que Caín era el cumplimiento de la promesa divina, el enviado que traería redención. Después de que el Eterno maldijera a la serpiente, tal vez ella tenía la esperanza de que sostenía en sus brazos al libertador de la humanidad. Sin embargo, lo que realmente sostenía era a alguien que quedaría marcado en la historia como el primero en derramar sangre. Luego, Génesis relata el nacimiento de su hermano, Abel. Mientras Abel se convirtió en pastor y cuidaba de los animales, Caín trabajó la tierra. Con el tiempo, ambos presentaron ofrendas. Caín trajo productos cosechados de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor entre los primogénitos de su rebaño, con porciones de grasa. El Eterno aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Ante este rechazo, Caín sintió una profunda indignación. Su semblante cambió, tomado por la ira. Aunque las ofrendas vegetales eran aceptables, como se muestra en Levítico 2, no se utilizaban para la expiación de pecados. La gran diferencia entre los sacrificios no estaba solo en lo que se ofrecía, sino en la intención detrás de cada ofrenda. Lo que molestó a Caín no fue solo el rechazo de su ofrenda, sino el hecho de que su hermano había sido aceptado por el Señor. La frustración se transformó en un sentimiento aún más destructivo. El orgullo de Caín lo llevó por un camino oscuro. Si la aceptación divina se manifestaba mediante fuego consumiendo la ofrenda, es posible que todos hubieran visto la elección del Eterno. La humanidad ya comenzaba a sumergirse en su naturaleza pecaminosa. Caín, dominado por la arrogancia y la hipocresía, fue advertido por el Creador. En Génesis 4, el Señor le pregunta: «¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tu rostro está abatido? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, él desea dominarte, pero debes vencerlo». El Eterno, en su misericordia, no solo rechazó a Caín, sino que le dio la oportunidad de reflexionar y cambiar. Sin embargo, él ya estaba sumergido en sus sentimientos negativos. El Creador dejó claro que Caín aún podría ser aceptado, siempre que eligiera él el camino correcto. Sin embargo, necesitaba enfrentar sus propios impulsos antes de que fuera demasiado tarde. La advertencia del Eterno era clara: el pecado estaba cerca, esperando para controlarlo. Caín tenía una elección que hacer. Podía resistir al mal y ser bendecido, o rendirse y ser consumido por él. Para evitar ser dominado por el pecado, es necesario someterse a la autoridad divina. Si el Creador no gobierna nuestras vidas, el pecado inevitablemente lo hará. En Génesis 4, leemos que Caín conversó con Abel, quizás para distraerlo o engañarlo. Cuando estaban solos en el campo, Caín atacó a su propio hermano y le quitó la vida. Hay indicios de que el crimen fue premeditado, ya que ignoró completamente la oportunidad de cambiar su actitud. En un acto cruel, se volvió contra su propia sangre, demostrando que la humanidad avanzaba rápidamente por el camino del error. La esperanza de redención parecía distante. El primer hijo de Eva se convirtió en asesino, y el segundo, en su víctima. En Génesis 4, el Eterno confronta a Caín: «¿Dónde está Abel, tu hermano?» Y Caín responde con una mentira: «No lo sé. ¿Acaso soy responsable de mi hermano?». Por supuesto, el Eterno ya sabía lo que había sucedido, pero esta pregunta le ofrecía a Caín una última oportunidad de reconocer su error e intentar tomar un nuevo camino. El intento de Caín de ocultar la verdad al Eterno fue completamente inútil.
Pensar que podía engañar al Creador u ocultar sus acciones era una ilusión. Cuando el Eterno preguntó por Abel, Caín respondió con la famosa frase, «Soy yo el responsable de mi hermano». Pero la verdad es que sí, él debería haber sido el guardián de su hermano, cuidándolo y protegiéndolo. Sin embargo, eligió convertirse en su verdugo, movido por un sentimiento destructivo. La envidia lo consumió al ver la aceptación de Abel por Dios, aunque Abel no había hecho nada en su contra. Su ira no surgió de una injusticia, sino del resentimiento al ver a su hermano prosperar espiritualmente. En el libro de Judas, versículo 11, encontramos una advertencia sobre el camino de Caín, la incredulidad, la espiritualidad vacía y los celos que llevan a la persecución de los justos y, finalmente, a actos de violencia. Luego, leemos sobre la maldición que el Creador lanzó sobre Caín, registrada en Génesis 4. El Señor dijo, «¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí por justicia. Ahora eres maldito por la tierra, que absorbió la sangre que derramaste. Cuando cultives el suelo, no te dará fruto, la tierra se volverá árida y hostil. Serás un fugitivo, vagando sin rumbo, sin hogar, sin descanso». Esta idea de la sangre clamando al Eterno aparece varias veces en las Escrituras. En Números 35, vemos cómo la sangre derramada injustamente contamina la tierra. La sangre de Abel clamaba por justicia, pero Hebreos 12 nos presenta un mensaje mayor, la sangre de Yeshua, que no clama por venganza, sino por redención y gracia. Yeshua, como mediador de la nueva alianza, trajo un mensaje de misericordia, contrastando con la tragedia de Abel. Las bendiciones y maldiciones no ocurren por casualidad. Siguen principios establecidos por el Eterno, y la Torá nos ofrece la clave para comprenderlos. Después del asesinato de Abel, el Eterno puso una marca en Caín. Esta señal tenía un significado doble. Por un lado, era una protección. Nadie debía matarlo en venganza, pues el Eterno aún le concedía la oportunidad de vivir. Por otro lado, era un recordatorio constante de su crimen, una marca que simbolizaba su culpa y las consecuencias de sus actos. Era el peso de su propia historia, algo que jamás podría olvidar. El intento de Caín de ocultar la verdad al Creador fue completamente inútil. Pensar que podía engañar al Creador u ocultar sus acciones era una ilusión. Cuando el Eterno preguntó por Abel, Caín respondió con la famosa frase, «Soy yo el responsable de mi hermano». Pero la verdad es que sí, él debería haber sido el guardián de su hermano, cuidándolo y protegiéndolo. Sin embargo, eligió convertirse en su verdugo, movido por un sentimiento destructivo. La envidia lo consumió al ver la aceptación de Abel por el Eterno, aunque Abel no había hecho nada en su contra. Su ira no surgió de una injusticia, sino del resentimiento al ver a su hermano prosperar espiritualmente. En el libro de Judas, versículo 11, encontramos una advertencia sobre el camino de Caín, la incredulidad, la espiritualidad vacía y los celos que llevan a la persecución de los justos y, finalmente, a actos de violencia. Luego, leemos sobre la maldición que el Creador lanzó sobre Caín, registrada en Génesis 4. El Señor dijo, «¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí por justicia. Ahora eres maldito por la tierra, que absorbió la sangre que derramaste. Cuando cultives el suelo, no te dará fruto, la tierra se volverá árida y hostil. Serás un fugitivo, vagando sin rumbo, sin hogar, sin descanso». Esta idea de la sangre clamando al Eterno aparece varias veces en las Escrituras. En Números 35, vemos cómo la sangre derramada injustamente contamina la tierra. La sangre de Abel clamaba por justicia, pero Hebreos 12 nos presenta un mensaje mayor, la sangre de Yeshua, que no clama por venganza, sino por redención y gracia. Yeshua, como mediador de la nueva alianza, trajo un mensaje de misericordia, contrastando con la tragedia de Abel. Las bendiciones y maldiciones no ocurren por casualidad. Siguen principios establecidos por el Eterno, y la Torá nos ofrece la clave para comprenderlos. Después del asesinato de Abel, el Eterno puso una marca en Caín. Esta señal tenía un significado doble. Por un lado, era una protección. Nadie debía matarlo en venganza, pues el Creador aún le concedía la oportunidad de vivir. Por otro lado, era un recordatorio constante de su crimen, una marca que simbolizaba su culpa y las consecuencias de sus actos. Era el peso de su propia historia,
algo que jamás podría olvidar. El castigo de Caín lo condenó a una existencia errante y solitaria, alejado de su familia y de la comunión con el Eterno. Su pecado lo acompañaría para siempre, sin posibilidad alguna de escapar de las consecuencias de sus acciones. Así, la marca que recibió representaba la complejidad de la justicia divina, combinando juicio y misericordia. Aunque su vida fue preservada, nunca podría liberarse de los recuerdos de su error. Después del asesinato de Abel, Caín partió de la presencia del Señor, según se registra en Génesis 4. Se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén, viviendo como un fugitivo, condenado a vagar por tierras desconocidas. La Torá menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas además de Caín y Abel, pero sus nombres e historias no son detallados. La narrativa se centra en los eventos que involucran a Caín y Abel, pues fueron fundamentales para el desarrollo de la historia humana. Caín encontró una esposa en Nod, aunque la Torá no revela su identidad ni su origen, lo que ha generado debates y especulaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, el relato bíblico sugiere la existencia de otras personas además de los descendientes directos de Adán y Eva. Caín y su esposa tuvieron hijos, y sus descendientes son mencionados en Génesis 4. Entre ellos, Enoc se destacó, dando nombre a una ciudad que Caín construyó. Sus descendientes incluyeron a Irad, Meujael, Matusael y Lamec, quien tuvo 2 esposas, Ada y Silá. Sus hijos, Jabal, Jubal y Tubal-Caín, desempeñaron roles importantes en el desarrollo de la civilización, influyendo en la ganadería, la música y la metalurgia. La historia de Caín se narra en los capítulos 4 y 5 de Génesis, con mayor detalle en el capítulo 4, que aborda su nacimiento, el asesinato de Abel, su condena y su descendencia. Sin embargo, la Torá no relata cómo murió Caín, dejando espacio para interpretaciones. Su trayectoria sirve como una advertencia sobre las consecuencias de los actos humanos y la importancia de elegir el camino correcto ante el Creador. Si llegaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal para más historias bíblicas llenas de aprendizajes y reflexiones inspiradoras.